Hola, ¿cómo está mi gente? Mi gente linda de las redes sociales. Bitoco por acá nuevamente para traer un nuevo contenido que les sirva de utilidad, un nuevo contenido para que puedan comprender la historia, la cultura, las raíces, los inicios, los albores de nuestra etnia chilena. Estoy acá con un tema nuevo que tiene que ver con investigar a los godos españoles de Castilla, los señores hidalgos que llegaron a América para conquistar a los pueblos autóctonos que vivían desde la Riviera Maya hasta el Estrecho de Magallanes, pasando por todas las culturas: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. ¿Quiénes eran estos godos? ¿Quiénes eran estas personas? ¿De dónde venían? ¿Por qué llegaron? Eso es lo que hoy vamos a investigar, y vamos a entrar al pasado, a un mundo fantástico en el que vamos a poder entender el porqué de los inicios de nuestra cultura. Saludos, amigos. Voy a analizar desde un punto de vista muy objetivo, ya en este mes de octubre, en donde se celebra supuestamente, entre comillas, la conquista de las etnias sudamericanas, el Día de la Raza. Pero la verdad que para mí no es conquista, para mí simplemente fue genocidio de mercenarios que tenían por objetivo solamente la codicia y vinieron a esta tierra a despojar a toda la cultura de América. Pero voy a ser súper objetivo, pero para poder entender esto necesito irme más atrás, poder entender de dónde llegaron estos señores hidalgos: Pizarro, Almagro, Pedro de Valdivia, entre otros. Saber quiénes eran, de dónde venían, cómo llegaron a este lugar, qué los movió a venir a Terra Nova, a venir a las Indias, como le llamaban ellos, a la tierra de Sudamérica, América en general. Soy Víctor Martínez, Bitoco Telles, y hoy les traigo un nuevo episodio, un nuevo contenido que habla de el génesis de la conquista de América. Los godos venían de Gotland, ¿ya? Esto es en la península de los Balcanes, al noreste del Mar Negro, y eran tribus o clanes de gente agricultora que por más de 100 años vivía de la agricultura, de la tierra. Habían encontrado técnicas de regadío en las que podían amasicar grano y tener ahí provisiones para el invierno que eran crudos. Por 100 años vivieron tranquilos hasta que vienen desde el este, desde la China, los hunos. Los hunos eran tribus nómadas, salvajes, que se destacaban por las matanzas, por los saqueos. Eran diestros con las armas, eran diestros con los caballos, al igual que los mongoles. Ellos quedaron fuera de la muralla china por lo mismo, por los saqueos de la dinastía Han. En el año 350 por ahí, cuando terminaron la muralla china, ellos fueron expulsados. Y debido a que eran una gran tribu nómada, habían hordas de hombres, de mujeres, avanzaban destruyendo cuanto pueblo se les cruzaba por el camino. De esta forma llegaron a Gotland, a la isla donde vivían los godos, donde fueron masacrados, porque los godos no eran grandes guerreros. Fueron masacrados, fueron disminuidos los que pudieron escapar, y los godos que pudieron reagruparse tuvieron que avanzar en clanes, en familias, hacia la Europa, en donde dominaba en aquel tiempo Roma, la Roma bizantina. Estamos hablando del año 300, entre 300 y 400. Tuvieron que asentarse y pedir permiso a Roma
para poder tener un lugar al lado de un río donde pudieran ellos, el Danubio y otros ríos más, donde pudieran ellos abastecerse de agua y vivir de la caza. Eran muchos miles de godos que llegaron pidiendo asilo político en Roma. Debido al hambre, debido a la pobreza, a la miseria en que había quedado el pueblo godo de la isla Gotland, es que tuvieron que agruparse en clanes y colocar un representante de cada clan, de cada tribu, y nombrar por llamarlo así, a una especie de rey que pudiera organizarlo fuertemente y poder avanzar con armas precarias para poder defenderse de todas las barbarias que estaban pasando en aquel entonces. Estaba todo en guerra, estaban los germanos, los bárbaros, los romanos por otro lado, también estaban los moros, los turcos tomando del otro lado de lo que es al-Andalus. Y entre esa época bélica es que tuvieron que agruparse los godos como clan. Eran miles de godos, tuvieron que agruparse como clanes y empezar a avanzar hacia lo que es Roma. Recordemos que los godos comerciaban con Roma sus productos, sus mercancías, y tenían contacto con los emperadores y los tribunos romanos. De esta forma piden asilo político y se asientan en la Roma bizantina. Los godos fueron tomando parte de la península ibérica, ¿ya? Y se asientan los visigodos en lo que es Tolosa, lo que después dio origen a, después de varias batallas étnicas, también tomaron una parte que le nombraron Castilla. Los visigodos que venían originarios de Gotland, de Suecia, fueron tomando Castilla. Y esos son los godos, los de Castilla, son los godos que ya por el 1300, 1400 fueron tomando posición de toda esa parte de Castilla, España, Tolosa, y de ahí nacen las familias, las dinastías godas, visigodas, que fueron los descendientes de los conquistadores de América, de las nuevas Indias, de Terra Nova. Y ahí comienza el génesis o el inicio de los que iban a ser después los colonizadores de lo que es América, lo que es México, lo que es Colombia, Ecuador, Perú, Chile, entre los que estaban Vasco Núñez de Balboa, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia. Ellos, ya viendo de que sus tierras estaban arruinadas con constantes guerras, luchando más de 300 años contra los moros, contra los musulmanes, contra la dinastía omeya, decidieron poner su espíritu aventurero, porque ellos siempre fueron aventureros, descendientes nómadas, descendientes de razas bélicas. Tomaron galeones y escucharon los rumores de que en la Nueva India o en las Nuevas Américas existían las misteriosas ciudades de oro, El Dorado, y por ambición del oro, por ambición de la conquista, de la aventura, llegaron a las costas de América desde el año 1520 en adelante. En la década del 20, 1530, 1541, donde se funda Santiago, hubo una gran guerra en el virreinato del Perú, también por lo mismo, por el oro, por la codicia, por la repartición de tierras, por la envidia, porque estos señores, para hacerse de un nombre y de un título, tenían que conquistar tierras, y las conquistas no se podían hacer sin dinero. Necesitaban dinero para poder mover los caballos, para mover los indígenas Yanacona. Es por eso que Valdivia llegó a Sudamérica endeudado, pero muy endeudado, porque se endeudó con un amigo, un prestamista,
que le financió la expedición, de apellido Martínez. Lo mismo Diego de Almagro, en su primera expedición fracasó. Luego Pizarro, después de haber matado a Atahualpa, Atahualpa le dio miles de kilos de oro, le llenó una habitación llena de oro, ¿ya? Y ese oro que les dio Atahualpa hizo que aumentara la codicia de los que eran de Pizarro y los que eran de Almagro, y así comienza una matanza atroz entre ellos mismos, entre godos de Castilla. Quiero hacer referencia de lo que significa caballeros hidalgo, ya, hidalgos, hijos de algo, nombre que recibían los nobles de España que tenían un título de algo, hidalgo, hijos de algo o de alguna parte. Eso es lo que significaba caballeros hidalgos. También quiero destacar cómo hablaban los caballeros hidalgos de aquel entonces. ¿Cuál era el verdadero castellano? El castellano en que se usaba el ais. Vosotros no os vayáis, vosotros os deberos quedaros. De esa forma hablaban, porque se hizo una mezcla de la lengua romance en España. Lengua romance significa lengua que tiene algo de Roma, en donde hay una mezcla de latín, hay lengua germana, hay lenguas o tonos que se alteraron en la lengua, o palabras que se acortaron en la lengua castellana antigua y fueron tomando color y forma, la forma de hablar de los españoles, que trajeron su castellano hasta las Américas, un castellano que con el tiempo se fue deformando en las diferentes ciudades o regiones por donde el autóctono de la etnia de aquel lugar fue tomando su propio lenguaje, su propia fonética, su propia forma de nombrar las cosas y su propia forma de entenderlas. Nos pasó aquí en Chile que se mezcló mucho la lengua mapudungún, se mezcló el quechua, se mezcló la lengua castellana y se formaron muchas palabras, incluso hay palabras que son de origen árabe, como ojalá, Alá mediante o Dios quiera, la palabra chueca, que tiene que ver en un juego de los picunches, de los mapuches, de los diaguitas, y muchas palabras que fueron quedando entre nosotros como idiosincrasia, como cultura, palabras que fueron tomando color y forma, y el chileno también fue hablando de alguna forma en la que, si ustedes hablan, por ejemplo, en poblaciones o donde hay coa o palabras del lumpen, ya palabras de lampa, van a escuchar palabras que de verdad nosotros nomás las entendemos y un extranjero no las entiende. Voy a dejar con ustedes un audio del poema del mío Cid, de 1350 aproximadamente. Quiero que escuchen este audio, porque este audio es como el que más se asemeja, por la escritura del libro, de cómo hablaban los godos españoles cuando llegaron aquí, por ahí por el 1500. Escuchemos. De los ojos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas e huzos encañados, alcándaras vacías, sin pielles e sin mantos, e sin falcones e sin actores mudados. Sospiró mi Cid, que mucho había grandes cuidados. Fabló mi Cid, bien e tan mesurado.
Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto. Esto me han vuelto mios enemigos malos. Allí piensan de aguillar, allí sueltan las riendas. A la eixida de Vivar ovieron la cornella diestra. Entrando a Burgos, ovieron la siniestra. Meció mio Cid los hombros, engrameó la tiesta. Albriz y Álvar Fáñez, cachados somos de tierra. Mio Cid Ruy Díaz por Burgos entraba, en su compañía 60 pendones, e 100 lover, mujeres e varones, burgueses e burguesas por las finiestras son, plorando de los hoyos, tanto avien el dolor. De las sus bocas todos dizían una razón. Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Convidarle yen de grado, mas ninguno no nos daba. El rey don Alfonso tanto había la gran saña. Antes de la noche, en Burgos dél entró su carta, con gran recaudo e fuerte mientre sellada, que a mio Cid Ruy Díaz que nadie no le diesen posada, y aquel que se la diese sopiese vera palabra, que perdería los haberes. Como podemos apreciar en el audio, tenemos un audio que tiene más de 900 años. El poema del Mio Cid es del tiempo medieval y se escribió por ahí por el año 1200 después de Cristo. Como se pudo apreciar en el texto que hemos escuchado, podemos darnos cuenta de que la lengua originaria española de Castilla tenía una mezcla de la lengua romana latina que a su vez estaba compuesta por palabras de origen también musulmán, de origen árabe, habían palabras de origen alemán, palabras de origen itálico, bizantino, y se fue degenerando la fonética de la lengua, se fue degenerando la fonética original, lo que dio origen a las lenguas romances como la francesa, la portuguesa, como la lengua española, como la lengua castellana o la lengua española americana. En América se degeneró aún más la lengua y se gestó en origen una combinación de fonéticas de lengua indígena, mapudungún, aymara, quechua, junto con la lengua romance que traían los godos españoles. Por eso que nosotros, como chilenos, se dice que deformamos la lengua. Yo creo que nosotros como chilenos lo que hicimos fue enriquecer la lengua con palabras de origen quechua, mapudungún, originarias de nuestro país, lo que enriqueció mucho más el castellano que mal hablamos hoy en día debido a la deformación fonética y a la cantidad de palabras que se empezó a comer el roto chileno. Dejo aquí un diccionario etimológico, algunas palabras originarias de nuestro idioma mapudungún, nuestro idioma mapuche, picunche, tehuelche. Dejo algunas palabras para que ustedes las vayan viendo y analizando, como por ejemplo la palabra kawin, como por ejemplo la palabra niache, charchazo, ya, o golpe, la palabra chúcaro, de persona indomable, como un caballo chúcaro, por ejemplo, indomable,
que se niega a ser domado. Muchas palabras que el chileno fue tomando por idiosincrasia y por cultura, y se fueron mezclando y enriqueciendo el habla de nuestra cultura. Por ejemplo, un español hubiese dicho, vosotros habéis dicho que el coche está averiado. Un chileno normal diría, ustedes sabían que se me echó a perder el auto. La primera palabra que yo nombré española está en la RAE. Lo demás que yo nombré por segunda vez es modismo chileno. Y así muchas palabras del campo, de la parte del sur de nuestro país. No me le ponga nada, chucaruñón, me que le mando un trancazo nomás, yo no estoy ni ahí con la guá. Por ejemplo, se comían muchas palabras, como la palabra de, por ejemplo. Ñopeiro, ña Mercedes. Bien, mi gente linda, como se pudieron dar cuenta, ha mutado en más de 200 años desde la conquista, más de 200 años. La lengua, la fonética, la caligrafía de cómo se escribía, cómo se hablaba, la lengua castellana originaria de Castilla, España. De esta forma, amigos míos, he querido plasmar un poco de cultura para aprender, para que podamos entender cómo con el tiempo todo va cambiando, las raíces culturales, la identidad de un pueblo, la historia de un pueblo, cómo va cambiando a través de la comunicación, del emisor, del receptor. Y con esto yo me despido, amigos míos. Espero que esto les haya gustado. Los dejo con un tema del dúo Coirón, en donde sale hablando un músico y habla como habla el campesino de la tierra. Con esto me despido, un abrazo fraternal y nos vemos pronto, hasta que suba otro contenido y hasta que puedan entender y comprender historia, cultura, tradición, raíces de nuestra tierra. Bitoco Telles, Palabras del Alma, en mi canal YouTube. Un abrazo fraternal y ricas bendiciones para toda mi gente. Orillando los esteros después de las crecidas, sabía si los pejerreyes habían derivado desde el río. Era vaquiano en nazas, corralitos y guaches, desde hacía mucho tiempo. Aprendió muy temprano a capear el hambre. Conocía cada época de la fruta silvestre y eso era suficiente. Era un chiquillo sin más ambiciones que vivir, pero con todas las privaciones de un cristiano grande. No tuvo tiempo para ser niño y eso tal vez lo hiciera refugiarse muy temprano en la rebeldía de la uva fermentada, porque no veía para su vida un horizonte.